Me llamo Mariana. Nací en un pequeño pueblo entre los cerros del sur de Jalisco, donde el sol parece quedarse más tiempo y el polvo nunca descansa. Tengo 33 años. Me casé a los 22 con Julián, un hombre tranquilo, trabajador, y con el tiempo, invisible para mí. Nuestra casa está al borde de un campo de limoneros, herencia de su familia. Yo me encargo de los animales, de la cocina, del orden. El del campo y últimamente de no estar. Se va al amanecer con su sombrero de palma y vuelve al anochecer con olor a tabaco y cerveza. Las palabras entre nosotros se han hecho tan escasas como la lluvia en mayo. Hace poco noté que dentro de mí algo empezó a agrietarse. Un deseo sordo, una sed por algo que no sabía nombrar. No era exactamente amor lo que faltaba, sino mirada. Esa sensación de ser deseada, leída como un poema que nadie ha terminado. Todo cambió una tarde de abril. Yo colgaba la ropa lavada en los alambres del patio trasero. El aire olía a jabón y a tierra caliente. Entonces lo vi, Matías. Primo lejano del dueño de la panadería, se había mudado hacía poco a la casita blanca detrás del molino viejo. Pasó cargando un saco de alimento para gallinas y me saludó con una sonrisa tímida, de esas que uno siente en la piel. Llevaba una camiseta sin mangas pegada al torso y pantalones algo sucios de polvo. Era fuerte pero no presumido. Moreno con barba de días y unos ojos oscuros que no huían de los míos. ¿Le ayudo con eso?, pregunté sin pensarlo mucho. Si quieres, pero cuidado con ensuciar tu vestido, me respondió, mirándome sin bajar la vista. Era un vestido ligero, de algodón claro, algo pegado al cuerpo por la humedad. Sin querer me crucé de brazos, pero él ya me había mirado. No con morbo, sino con esa atención que da sed. Terminamos hablando de los árboles del patio, del calor, del pueblo. Nada importante, pero todo con peso. La ropa ya seca seguía ondeando cuando nos despedimos. Días después, lo volví a ver junto al corral de las gallinas. Me invitó a ver los cultivos que estaba sembrando con su tío, tomates, albahaca, unas plantas de chile pasilla. Me puse un vestido más largo esta vez, color mostaza, y unas sandalias que hacía mucho no usaba. Me sentía distinta. No mejor ni peor. Solo, viva. Matías caminaba delante y de vez en cuando se giraba para asegurarse que lo seguía. En un momento tropecé en un surco de tierra y él, sin pensarlo, me sostuvo del brazo. Su mano era áspera, pero el contacto fue suave. No me soltó de inmediato. No lo hice tampoco yo. Nos quedamos un rato bajo la sombra de una jacaranda. Él arrancó una ramita de flores y la puso en mi cabello. Yo reí, y él me miró como si nunca hubiera visto reír a una mujer antes. No pasó nada ese día. Pero pasó todo. Las noches siguientes soñé con él. Con sus manos entre la tierra, con su voz baja, con su forma de mirarme sin decir nada. Empecé a buscar excusas para pasar cerca del molino. Mis pasos me llevaban sin yo pensarlo. Un día le llevé pan, otro día naranjas. Él siempre me ofrecía agua o café. Nunca cruzamos una línea, pero cada encuentro era una frontera que se tambaleaba. Una tarde, mientras Julián dormía la siesta bajo el ventilador de aspas, salí en silencio. Fui a los limoneros. Matías ya estaba allí, cortando fruta. Me vio, no dijo nada. Solo dejó el cuchillo sobre una piedra y caminó hacia mí. Hoy huele a ti, me dijo sin más. Me estremecí. No por sus palabras, sino por cómo las dijo. Como si yo fuera la única flor entre esos limones. Nos sentamos bajo uno de los árboles más viejos. La sombra era densa y el aire pesado. Él estiró su pierna y sin querer, o queriendo, su rodilla tocó la mía. Sentí una corriente. No era solo deseo. Era hambre de alguien que te ve. Yo llevaba un vestido verde con botones de madera.
Él rozó uno sin abrirlo como quien toca un recuerdo. Mi piel se tensó. No dije nada. No me moví. No voy a hacer nada que tú no quieras, susurró. Y eso fue todo. Un silencio. Largo. Cargado. Hermoso. Me fui al poco rato. Caminé entre los limoneros como si el aire mismo me llevara. Esa noche, mientras Julián roncaba a mi lado, me quedé despierta, mirando el techo de lámina. Supe que lo que había comenzado no tenía marcha atrás. Desde aquel día en los limoneros, cada vez que Julián salía al campo, el silencio de la casa me pesaba más. Las paredes parecían absorber mi presencia. A veces me sorprendía tocando mi propia piel, como si necesitara confirmar que aún existía. Empecé a notar detalles que antes me eran indiferentes: el roce del viento en mi nuca al colgar la ropa, el sonido del agua golpeando el fondo del cubo, el modo en que mi vestido, al caminar, rozaba mis muslos desnudos. Matías seguía apareciendo. No con frecuencia, pero sí con precisión. Lo veía entre las rendijas del molino, entre las ramas de los mangos, entre las rendiciones de mi cuerpo. A veces, mientras lavaba los platos, me imaginaba sus dedos sobre mi espalda, bajando por mi columna con el mismo ritmo con el que enjuagaba un vaso. Una tarde, mientras sacudía los tapetes, lo vi frente a la barda. Traía una caja con herramientas. ¿Se descompuso algo?, pregunté. No, solo que me ofrecía ayudarle a doña Irma con la bomba del pozo, pero no está. ¿Quieres que eche un ojo al grifo del patio? Suena raro, me dijo, señalando con la barbilla hacia el rincón donde colgaban mis sostenes. Yo sabía que ese grifo no tenía nada. Pero igual asentí. Mientras él revisaba, yo regaba las plantas, fingiendo no mirarlo. Usaba un pantalón viejo manchado de grasa, y una camiseta sin mangas. Sus brazos se movían firmes y coordinados, como si supiera que lo observaban. Me agaché para cortar unas flores secas y sentí su sombra detrás de mí. Muy cerca. Siempre hueles así, dijo de repente en voz baja. ¿Cómo? Como si el calor se rindiera contigo, respondió, tan cerca que su aliento me rozó la nuca. No respondí. Sentí como el cuello del vestido se me pegaba al cuerpo. Un sudor tibio y dulce me bajaba por la espalda. Apreté una flor entre los dedos hasta que crujió. No pasó más. No ese día. Pero en mi mente algo se aflojaba, como un lazo desatado. Las noches se hacían más largas. Soñaba con manos que sabían a tierra, con labios que no besaban, pero sabían pronunciar mi nombre sin decirlo. Empecé a escribir en la libreta de las recetas frases que no eran para cocinar. Me miró como si supiera de qué están hechas mis ganas: entre el agua y el barro también hay fuego. Una semana después, fui a dejarle a doña Irma unos panés que había horneado. Matías abrió la puerta. Ella no estaba. Pasa si quieres. Te dejo los panés aquí, dije, tratando de sonar casual. Entré. El molino viejo, convertido en vivienda, tenía paredes gruesas y frescas. Un ventanal dejaba entrar la luz polvorienta de la tarde. Había un banco de madera frente a una mesa con clavos, alambres, un sombrero. Me senté. ¿Quieres agua?, preguntó, ya desde la cocina. Asentí. Al traer el vaso, se arrodilló frente a mí. Mi vestido de lino beige subía apenas sobre las rodillas. Sentí su mirada detenerse allí. No hizo nada. Pero se quedó quieto con el vaso en una mano, y la otra apoyada sobre mi pierna. ¿Puedo?, susurró. No dije que sí. Pero tampoco dije que no. Cerré los ojos. Su palma caliente se apoyó sobre mi rodilla y subió muy despacio. Su respiración se agitaba a la par de la mía. Sentí su frente apoyarse en mi muslo como si rezara. Yo lo permití. Por un momento fuimos un secreto sin palabras.
Cuando abrió los ojos, algo en él era distinto. Más vulnerable. Se levantó despacio y me ofreció el vaso. Aquí tienes. Tomé el agua y bebí sin apartar la vista de sus labios. Al salir, mi corazón latía tan fuerte que creí que la reja de la casa también lo escuchaba. Esa noche Julián volvió tarde, oliendo a cerveza rancia. Me habló sin mirarme. Se acostó vestido sin siquiera preguntar por mí. Me senté a los pies de la cama, descalza, el cabello aún húmedo por el baño. Sentía el cuerpo lleno de electricidad. Toqué mi tobillo con los dedos y lo subí despacio por la pierna. Me sentí viva. Deseada. Como si la piel fuera un campo recién regado, esperando que alguien lo caminara con los pies desnudos. Supe que lo que tenía con Matías aún no era un pecado. Pero ya tampoco era inocencia. Pasaron los días con la lentitud del verano. Cada gesto entre Matías y yo era una cuerda más tensa. No hablábamos de lo que sentíamos, pero nuestros cuerpos empezaban a dibujar el mapa de lo inevitable. Una mañana, mientras colgaba las sábanas lavadas bajo el sol, lo vi pasar con una manguera enrollada al hombro. Me saludó con la cabeza, pero sin detenerse. Al rato, desde la parte trasera de la casa, escuché su voz. Voy a regar los girasoles. ¿Quieres venir? Hay sombra ahí. ¿Te puedes sentar? Dudé. Pero mis pies no dudaron. Me puse un vestido blanco ligero y suave que apenas tocaba mis rodillas, y unas sandalias de cuero con cintas finas que hacían ruido al caminar. Mi cabello aún mojado goteaba por la espalda. No me puse nada más. Ni sostén. Ni excusas. El campo de girasoles quedaba más allá del molino, tras una hilera de nopales y piedras calientes. Al llegar sentí que entraba en un mundo aparte. Las flores eran altas con cabezas pesadas que seguían al sol con una ternura casi humana. Entre ellas Matías parecía más joven. Más real. Allá, bajo el mezquite, señaló. Hay un banco viejo. Sombra buena. Me senté, pero no me sentía tranquila. La brisa movía las hojas y levantaba el ruedo de mi vestido. Sentía cada centímetro de mi piel expuesta al aire y a su mirada. Él no decía nada. Solo regaba, girando la manguera con movimientos amplios. A veces, sin querer, el agua me salpicaba los tobillos. Te mojas, dijo acercándose. Vas a resfriarte. No importa, contesté. Hace calor. Me ofreció la manguera. La tomé. Era gruesa, rugosa, y el agua que salía de ella era tibia. Apunté al cielo, dejando que cayera como lluvia sobre los girasoles. Reí. Sentí el vestido pegarse al cuerpo. Entonces él se acercó por detrás y me sostuvo los brazos, ayudándome a dirigir el chorro. Su pecho rozaba mi espalda. Su respiración se aceleraba. El sonido del agua cubría nuestros latidos. Yo ya no sabía si era yo quien temblaba o si era el suelo mismo que se movía bajo nosotros. Estás hermosa así, dijo con la voz ronca. Así como. Mojada, sin miedo, viva. Volteé. Sus ojos estaban tan cerca que no podía verlos bien. Solo sentir su calor. Quise hablar, pero él ya había bajado la mirada a mi cuello. Y luego más abajo. Sus manos estaban aún en mis brazos, pero temblaban. No puedo tocarte si tú no. Ya me tocas, lo interrumpí. Entonces bajé los brazos y lo dejé hacer. No hubo beso. No aún. Pero sí un roce. El vestido mojado se volvió transparente a la luz del sol, y él lo notó. Bajó la mirada, y luego la volvió a subir, como si me leyera entera. Me sentí desnuda en cuerpo y alma. Pero no vulnerable. Todo lo contrario, poderosa. Nos sentamos al pie de una hilera de flores.
El sol ya no quemaba tanto, y el aire olía a tierra húmeda y savia. Matías tomó una de mis sandalias y comenzó a limpiarla con el borde de su camisa. Un gesto tan simple, tan íntimo, que me estremecí. Luego dejó su mano sobre mi pie descalzo. Acariciándolo. Presionando apenas el arco, los dedos. Como si cada parte dijera algo que él entendía. ¿Te gusta? Susurró. Asentí. Cerré los ojos. Me incliné hacia atrás y sentí las flores rozarme el cuello. Las hojas ásperas, el sol filtrado por los pétalos. Su mano seguía allí. Moviéndose lento. No con lujuria, sino con una adoración contenida. Nunca nadie me había tocado así. Como si rezara con los dedos. Permanecimos así mucho tiempo. El tiempo suficiente para olvidar que había mundo fuera de los girasoles. Cuando el sol empezó a caer, me levanté. No dijimos adiós. No dijimos nada. Esa noche Julián me preguntó si había planchado su camisa azul. Era la primera vez en semanas que me hablaba sin pedir comida. Le dije que sí. Me miró por un momento. No sé qué vio en mis ojos, pero se quedó callado. Luego volvió a mirar su plato. Yo me fui al baño. Me lavé los pies con agua fría. Toqué mis tobillos. Me miré en el espejo. No era la misma mujer. Desde aquella tarde entre los girasoles, empecé a notar que mi cuerpo tenía memoria. Todo lo que había vivido con Matías, sus silencios, sus dedos en mis pies, su voz baja, se quedó anclado en mi piel como si fueran hilos invisibles que se tensaban al menor recuerdo. A veces bastaba con ver una flor marchita en el patio, o sentir el chorro del agua rozar mis piernas mientras lavaba el piso, para que todo volviera con fuerza. A Julián lo veía cada vez menos. Salía antes del amanecer y volvía pasada la medianoche. Olía a sudor seco y humo. Dejaba sus botas al pie de la cama, y yo me quedaba mirando sus cordones, preguntándome en qué momento dejó de importarme si las amarraba bien o no. Una mañana, mientras recogía la ropa seca del alambre, una sábana, una blusa, mi vestido blanco aún manchado de girasol, sentí una mirada. Volteé. Matías estaba allí, apoyado en la barda de adobe. Traía una camisa remangada, el sombrero en la mano, y un gesto en el rostro que no había visto antes. Como si algo le doliera. ¿Puedo pasar? Preguntó. Sí, dije sin pensar. Caminó hasta mí. Miró las prendas colgadas. Este vestido, dijo tocando el borde con la yema de los dedos. Así estaba ese día. Yo asentí. No podía hablar. No puedo dejar de pensar en ti, Mariana. Sus palabras se quedaron suspendidas entre nosotros. El viento mecía las camisas mojadas y las hacía chocar suavemente. Un tamborileo húmedo que acompañaba los latidos en mi pecho. Yo tampoco, respondí casi en un suspiro. Se acercó. Esta vez no esperó permiso. Pasó detrás de mí y rozó mi cuello con su aliento. Su mano tocó apenas mi cintura, sobre la tela fina del vestido azul que llevaba. Sentí su piel quemada por el sol y mis piernas temblaron. Aquí no, dije sin convicción. Julián podría volver. Está en el campo. Lo vi salir temprano, murmuró y su voz parecía hecha de sombra y deseo. No sabía que estaba bien o mal. Solo sabía que en ese momento no era una esposa, ni una mujer de pueblo. Era solo cuerpo y deseo. Una llama vieja que no se había apagado, sino escondido bajo la ceniza. Me giré y lo miré. Sus ojos estaban más oscuros. Sin hablar, llevó mis manos a su pecho. Palpitaba con fuerza. Yo cerré los ojos. Cuando los abrí, él ya me había tomado de la mano y me guiaba al cuarto de las herramientas. Allí, detrás de las estanterías y los trapos colgados, había un rincón.
El lugar donde yo solía guardar los baldes y la cuerda de tender. Jamás imaginé que sería ahí donde mi respiración cambiaría para siempre. Él se sentó primero sobre un saco de maíz. Yo me incliné junto a él. El espacio era estrecho, apenas entraba la luz por la rendija de la puerta. Matías me acarició el cuello con la punta de los dedos, como si tocara un instrumento. Luego bajó por mis brazos, mis caderas. Siempre sobre la tela, siempre lento. El aire era denso. El olor a tierra, a soga vieja y a maíz me envolvía. Yo me aferraba a su camisa como si me ahogara. Y de pronto nuestras frentes se juntaron. Respirábamos el mismo aire. Era más que un deseo, era una confesión sin palabras. No tenemos que hacerlo, dijo. Ya con esto tengo para soñarte 20 años. No quiero que me sueñes, respondí. Quiero que me sientas. Pero no hubo sexo. No ese día. Solo el calor pegajoso de dos cuerpos contenidos. Solo nuestras manos entrelazadas. Solo nuestras bocas muy cerca pero sin tocarse. Un castigo dulce. Cuando salimos del cuarto, me acomodé el vestido. Sentí que todo mi cuerpo estaba aún ardiendo. Él se fue sin mirar atrás. Yo me quedé sola con los trapos húmedos, las sogas tensas y el temblor en las piernas. Esa noche en la cama, Julián giró hacia mí. Por primera vez en meses, puso su mano sobre mi cadera. Pero era tarde. Yo ya no estaba allí. Mi cuerpo dormía a su lado. Pero lo que había en mí, seguía en aquel rincón entre cuerdas y harina, esperando que el deseo no se muriera de hambre. Desde aquel día en el cuarto de los trapos, el mundo a mi alrededor comenzó a cambiar. O tal vez fui yo la que empezó a verlo con otros ojos. Las gallinas cacareaban distinto, las sábanas al viento me recordaban caricias, y hasta el sonido del reloj viejo colgado en la cocina me parecía un suspiro contenido. Matías no volvió a acercarse durante varios días. Y yo me lo prohibí también. Lo evitaba por las mañanas, caminando más despacio cuando sabía que él ya se había ido. Pero todo en mí lo esperaba. En la piel. En el centro del pecho. En la forma en que me sentaba sola por las noches en el patio, acariciando mis tobillos desnudos como él lo había hecho con tanta ternura. Una tarde cualquiera, mientras recogía albahaca del huerto, lo vi. Estaba al otro lado de la cerca de madera. Me observaba en silencio, apoyado contra el tronco de un mezquite viejo. El sol caía detrás de su silueta, dándole ese aire de misterio que tanto me hacía temblar. Necesito verte, dijo. Le hice un gesto con la cabeza y salí por la puerta trasera. Llevaba una falda larga de lino color mostaza y una blusa blanca con bordados azules en el escote. Nada más. Ni sujetador ni prisa. Me condujo al campo de sorgo, más allá de los limoneros. Nadie iba allí desde que se secó el canal de riego. El aire olía a sol viejo y tierra dormida. Caminamos entre las plantas altas y ásperas, hasta que nos detuvimos en una zona donde los tallos formaban una especie de círculo. Allí el mundo estaba apagado, como si el tiempo hubiera detenido el aliento. Él se acercó sin decir nada. Pasó sus dedos por mi cintura y luego por mi espalda, muy despacio, bajando por la curva hasta el límite de la falda. Me acarició como si recordara cada milímetro de piel sin haberla visto jamás. No vine a tocarte, murmuró. Vine a decirte que no puedo seguir si esto no es real. ¿Y qué es real? Le pregunté tocando su rostro con mis dos manos. El silencio de mi casa. Las noches sin nadie que me mire. Matías bajó la vista, vencido. No quiero ser otro pecado en tu vida. Yo me acerqué aún más. Pegué mi pecho al suyo. Entonces quédate y sé mi respiro. Y ahí, en medio de los tallos de sorgo, bajo el cielo naranja y sin promesas, nos abrazamos.
No con deseo animal, sino con esa hambre de alma que solo los solitarios conocen. Mis manos acariciaron su cuello, su nuca, su espalda. El calor de su cuerpo me atravesaba. No nos besamos. Ni una vez. Y sin embargo jamás me sentí tan poseída. Me recosté sobre la tierra. Él se tendió a mi lado. Nuestros dedos entrelazados. Su rodilla rozando la mía. Respirábamos juntos, a ritmo. Él pasó su mano sobre mi pantorrilla, subiéndola lentamente hasta el muslo, sin apretar, sin forzar. Yo abrí los ojos y vi su rostro en paz, como si el mundo hubiera dejado de dolerle. No hubo gemidos. No hubo ropas quitadas. Pero mi piel ardía. Mi entrepierna latía con una urgencia muda. Me sentí húmeda, viva, deseada sin ser tocada. Él puso su frente sobre mi vientre y permaneció así, en silencio. Esto ya no es un juego, dijo antes de levantarse. No sé qué va a pasar, pero ya no hay vuelta atrás. Esa noche al regresar a casa, encontré a Julián sentado en la cocina, con una cerveza vacía y una mirada diferente. Me observó en silencio. Yo bajé la vista. Sabía que algo en mí gritaba. ¿Dónde estabas?, preguntó. Recogiendo hierbas, mentí. Me estudió con una lentitud que me incomodó. Luego se levantó, dejó la botella sobre la mesa y se fue al cuarto sin decir nada más. Esa noche dormí con los ojos abiertos. El corazón me palpitaba como si algo estuviera a punto de explotar. Y lo hizo. A la mañana siguiente al salir al patio, encontré sobre el alambre del tendedero un pañuelo blanco. Era mío. Pero alguien lo había atado cuidadosamente como si fuera una señal. Miré hacia el molino. No había nadie. Solo un cuervo negro posado sobre la reja. Y en ese momento supe que el silencio había dejado de ser protección. Se había convertido en testigo.